Hermana Mara, la dejamos con la palabra. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén. Buenas noches a cada una de ustedes, hermanas. Que el Señor esté con ustedes, que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones y saludos a todos los que nos escuchan por medio de Facebook y por TikTok y los que nos van a escuchar después. Soy Mara otra vez. Es un privilegio estar aquí y traerles la palabra que el Señor me ha hablado y me ha dado. Ha puesto en mi mente y en mi corazón, vea, y yo sé que ya oraron, ya sé que hay unas alabanzas hermosas que desde que empiezan a orar se siente en este grupo la presencia del Señor, se siente el Espíritu Santo tocando y quebrantando, y yo quiero orar como siempre antes de empezar, vea, porque me gusta honrar al Padre, me gusta que Él tome el control sobre mí, sobre mi mente, sobre mi boca, que sea Él hablando, que no sea nada de mí ni de mi carne. En esta noche, Padre bendito, Padre celestial, vengo delante de tu presencia, Padre amado, primero que nada, Señor, pidiéndole perdón, Padre, por todo lo que ha salido en mi mente, de mi corazón, Padre, de mi lengua, que no le ha agradado, Señor, que no es de usted, Padre. Le pido perdón, Padre, y me declaro culpable de lo que me acuerdo y no me acuerdo, Señor, quitando toda autoridad que he dado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le pido, Padre mío, que sea su Espíritu Santo tocándome, ungiéndome con su aceite fresco, Padre, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, Padre, que todo lo que salga de mi boca, Señor, que sea de usted, Padre, que sea algo que usted me haya dado, Padre, que no salga nada que sea de mí, Padre, de mi propio entendimiento, de mi carne, Señor. Yo ato y reprendo todo espíritu malvado que quiera venir a oponerse, Señor, aquí, Señor, a parar lo que usted me ha dado, Padre, o obstruyendo, Padre, a cada una de las personas, de las hermanas, hermanos que nos estén escuchando, Padre, que no quiera que esta palabra llegue a sus oídos, que esta palabra sea edificación, Señor, que sea sus ángeles de alto rango, de guerra espiritual, protegiendo esta oración, Señor, llevando esta palabra como fuego, Señor, a cada uno en sus corazones y en sus mentes, Señor, que usted haga algo grande en esta noche para todo el que está oyendo esta palabra, Padre, porque usted me ha hablado, Padre, usted me ha dado esta palabra, es directamente de usted, no de mí, Señor. Todo esto es por usted y para usted, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas, una vez más. En esta noche quiero traerles una palabra que el Señor me dio. Estamos aquí, ¿verdad? Sabemos que cada vez que estamos aquí, pues hay luchas, hay pruebas, hay que llevar una comunión con Dios, ¿verdad? Para traer la palabra. No es fácil estar aquí predicando, estar trayéndoles una enseñanza, ¿verdad? Pero cuando le servimos a Dios, cuando le servimos a ese Dios que murió por nosotros en la cruz, Él es el que nos respalda y hay que obedecerle, ¿verdad? Yo les quiero compartir hoy en esta noche, ¿verdad? Una palabra que Dios me dio, que quería que les hablara. Sí fue muy difícil. Le platicaba yo a mi hermana Eli a aprender mucho, porque yo estoy aprendiendo, como les he dicho, estaba aprendiendo a predicar, estoy aprendiendo, el Señor me llamó para predicar y son mis primeros pasitos, ¿verdad? Que estoy dando y si no conocía yo esta palabra que Dios me dio para que yo les compartiera, de verdad que les soy sincera, yo le decía a mi hermana Eli, yo no conocía esta palabra, a lo mejor la escuché en una prédica anterior, en una enseñanza, no lo sé, pero no me recordaba, o sea, yo me acuerdo que no la había escuchado, ¿verdad? Yo estaba dormida y escuchaba la voz de Dios por medio de un sueño. Estuve orando y ayunando, lo que conlleva, una vez más les comento, a traer una palabra para el Señor, vea, y escuchaba en mi mente, algo me despertó como una voz que no puedo descifrar, ¿vea? Era como un estruendor en mi cabeza y me levantó y escuchaba en mi cabeza que me decía, la ley mosaica, que yo les compartiera hoy de la ley mosaica, ¿vea? Yo le decía al Señor, yo decía que es la ley mosaica, o sea, yo sabía que había un Nuevo y el Antiguo Testamento, sabía que había la ley de Moisés y la ley de Cristo, pero no sabía que se llamaba la ley mosaica. Entonces yo me quedé así como bien asombrada, ¿verdad? Porque pues yo no lo había escuchado y empecé a investigar, empecé a orarle al Señor, que era lo que quería que yo hablara, porque esta ley mosaica es la ley de Moisés, es una ley que tiene mucho estudio, que tiene mucho que aprender, es un estudio muy bonito que yo me la pasé orando, viendo prédicas, escuchando, y es algo grande. O sea, yo decía, wow, aprendí bastante, ¿verdad? Porque como siempre Dios nos habla, a los que traemos la palabra, a los que predicamos, a los que enseñamos, ¿verdad? Cuando nos ponemos delante de Dios y todo se lo dejamos a Dios, que sea el Dios ministrándonos, Dios primero nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a mí me habla por medio de esta prédica, de esta enseñanza, y yo me quedaba asombrada porque, como les digo, yo no sabía que la ley de Moisés se llamaba la ley mosaica, ¿va? Yo decía, wow, Señor, pero ¿qué voy a hablar? Entonces el Señor me ponía en mi corazón estudiar bastante y prepararme para esta noche yo traerles. Les voy a leer unos versículos, ¿verdad? Que el Señor ponía en mi corazón, que yo puse, ¿verdad? Y el primero se los voy a dictar y luego ya los voy a ir en cada cosa que escribí, ¿verdad? Que voy a tratar de explicarles bien. Voy a ir recordándoselos. El primero es Éxodo 31:18 y también es Éxodo 19:24, también es Romanos 7:7, Gálatas 3:24, Hebreos 10:1
el más hermoso y este es mi versículo favorito, el versículo más hermoso, el que roba mi corazón. Todos son hermosos, pero ese es el mío. Yo sé que todo cristiano, y creo que muchos que no han aceptado a Cristo lo conocen, y yo pienso para mí es el más importante, ¿verdad? Es el de Juan 3:16. Ese es un versículo hermoso. Entonces quiero compartir, ¿verdad?, esta enseñanza que Dios puso en mi corazón en Éxodos 31:18. Dice, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea que aquí habla de los mandamientos que Dios entregó a Moisés. Y el 2, el que apunté aquí, permítame. El 2 es 19:24. Ok, permítame. Y aquí dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces, aquí está el otro que es Gálatas 7:7. Se los voy a leer así, es que los tengo, fui a buscar en la Biblia, ¿verdad? Y sí Romanos 7:7. Dice, el pecado mora en mí, así se llama. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y el otro que puse es Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. El otro es Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y la última, bueno, esas son las que les quería compartir, y estas son las que apunté yo, que tienen las enseñanzas, y la última, la que es Juan 3:16, pues esa la voy a leer al último, porque yo sé que todos se la saben, ¿verdad? Decía yo, bueno, pues que es la ley mosaica, la ley de Moisés, ¿verdad?, el pacto mosaico. La ley mosaica promete que Dios no abandonaría a sus hijos. Es un pacto condicional. Si Israel era obediente, sabíamos que Dios les bendeciría, pero si era desobediente, también sabíamos que vendría disciplina para ellos, que vendrían las consecuencias de sus actos en su desobediencia, ¿verdad? Y ya se sabía anticipadamente que Israel iba a fracasar. Dios prometió que Él no abandonaría a su pueblo en Jeremías 30:11. El pacto mosaico fue temporal y finalizaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente un pacto por obras. Por eso en este periodo tenía que hacerse y demostrarse para ganar el favor de Dios. Tenían que vestirse de una manera, tenían que comportarse de otra manera. Dios lo hizo todo esto con un solo propósito: guardar la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Propósito: ordenar la relación de su pueblo. Fue dado en la dispensación de la ley. El propósito era ordenar un pueblo desordenado, pero lo más importante, guardar la simiente de nuestro Señor Jesucristo, para cuando Cristo viniera pudiéramos ver la luz. Su propósito y sus limitaciones. La ley mosaica fue entregada en el monte Sinaí. Fue el pacto que Dios estableció con Israel para guiar al pueblo en justicia y en santidad, así como lo dije en Éxodo 19:24. Esta ley incluía preceptos morales, ceremoniales y civiles, y tenía un propósito pedagógico, que es enseñar o educar, no de vida, revelar el pecado y la necesidad de un redentor. En Romanos 7:7, Gálatas 3:24 también nos habla de esto, y proveer una base para el pacto entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la ley mosaica es insuficiente para traer la salvación completa, ya que dependía de la obediencia humana, la cual es imperfecta debido a la naturaleza pecaminosa. En Hebreos 10:1 explica que los sacrificios de la ley eran sombra de los bienes venideros y no podían quitar los pecados completamente.
Y yo decía, wow, es mucho estudio, ¿verdad? O sea, yo leía, ¿verdad? De que esta ley, yo lo que aprendí en esta investigación, hermanas, o en esto que Dios me dio, ¿verdad? Pues yo sé que es muchos versículos, yo sé que es mucho estudio, pero yo decía, bueno, Señor, ¿qué quieres que les hable a las hermanas? ¿Qué me estás hablando primeramente a mí? ¿Verdad? Yo entendí que la ley de Moisés era una ley dura, era una ley estricta, porque en el tiempo de antes, pues no había no había primero que nada la salvación por gracia, ¿verdad? Que dio Jesús en esa cruz. En la ley antigua, que es la ley de Moisés, la ley mosaica, me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cuando decían que si depende de tu pecado, tú tenías que llevar a sacrificio un animal. Si tu pecado era chiquito, pues llevas un animal chiquito, si tu pecado era mediano. Y yo me acuerdo que una vez estaba comentando con una de las hermanas, ¿verdad? Hasta me daba risa y decía, yo imagínese, hermana, que hubiéramos vivido en la ley de antes, que teníamos que sacrificar un animal. No, hombre, yo pues antes de conocer a Cristo y cuando llegué a Cristo, ¿verdad? Yo lo que traería, le digo, yo tendría que llevar un rinoceronte, un hipopótamo, porque eran tantos los pecados, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Que en ese momento, o sea, a mí me daba risa porque yo le decía a la hermana, usted que no cometió tantos pecados, pues usted llevaría una palomita. Bueno, porque como yo la conocí, ¿verdad? De que ella no viene de un mundo como el que yo pasé, ¿verdad? Entonces ella se reía y decía, ay, Mara, le digo, no, sí, le digo, yo me pongo a pensar mucho, le digo, en eso, ¿verdad? En los sacrificios que se tenía que hacer para el perdón de nuestros pecados, y no nomás eso, venían muchas cosas, ¿verdad? Como de que cuando las mujeres adulteraban, ¿verdad? Que las apedreaban, o cuando a alguien la acusaban de brujería o hechicería, ¿verdad? En ese tiempo se aventaba la hoguera, muchos los ahorcaban por pecados, o sea, era una ley estricta, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues, habla mucho de la desobediencia del pueblo de Israel cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Como era un pueblo bendecido y como aún así ellos eran rebeldes, ¿verdad? Y más nosotros, en este tiempo que no pasamos por eso, ¿verdad? Dios me hablaba mucho de que no valoramos muchas veces, y lo digo por mí primeramente, el sacrificio de Cristo en la cruz, porque si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz, esa ley a lo mejor no se hubiera acabado, ¿verdad? Yo no lo sé, pero es lo que a mí me hace sentir en mi corazón Dios, de que Él nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Nos habla de muchas formas para que obedezcamos, para que le sirvamos, ¿verdad? Y en este tiempo pues no hay una ley como la ley de Moisés, o sea, sí hay no tenemos por qué decir que la ley de Moisés ya no funciona en este tiempo, porque hay muchas cosas que sí funcionan. Hay muchos, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, dicen que había alrededor de 616 mandamientos, imagínense, o sea, antes no podías hacer nada, no podías ni siquiera usar una ropa que tuviera diferente hilo, no podías plantar diferentes semillas en un solo lugar, o sea, habían tantas restricciones, ¿verdad? Y la gente vivía así. Y pues vivían así porque ellos mismos pues también se lo buscaban en su desobediencia, ¿verdad? En que no agradaban a Dios. Aquí mismo decía que tenían que tratar de agradar a Dios de muchas formas, y en ese tiempo pues no había la oportunidad que hay ahorita. Y yo le decía al Señor, wow, o sea, yo me metí estudiando, ¿verdad? Como que yo me traspasaba el tiempo de antes, así yo me imaginaba en mi mente, ¿verdad? Cuando sacrificaban los animales, porque pues a mí me gusta mucho defender los animales, ¿verdad? A mí me ha tocado mucho encontrarme gatitos, perritos, salvarlos, tortugas. A mí no me gusta que los animales sufran, y yo me ponía a pensar, imagínate, antes que los sacrificaban, ¿verdad? O sea, pues eso era porque Dios así lo quería, ¿verdad? Pero en mi corazón yo decía, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, que yo por mi culpa, por mis pecados, ahí yo voy a llevar un animal inocente, no lo sé, ¿verdad? Y no nomás eso, o sea, simplemente como yo, ¿verdad? Que el Señor me sacó de mundos tan bajos, que me hubiera tocado ese tiempo, esa ley, o sea, imagínate, yo hubiera muerto apedreada, yo hubiera muerto ahorcada, no lo sé, o sea, qué feo. Y lo más triste es de que mis hijos no hubieran alcanzado esa salvación que hoy Cristo nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces yo le decía a Dios, oh Dios mío, o sea, yo me metía en esta historia porque cuando Dios me habló, ¿verdad? Me despertó y escuchaba en mi cabeza esa palabra, la ley mosaica, pues yo la verdad, yo no sabía, como les digo, que la ley de Moisés se llamaba la ley mosaica. Yo sabía que había la ley del Antiguo Testamento, que era dura, que era fuerte, y la ley que ahorita estamos en la gracia, ¿verdad? Porque estamos en la dispensación de la gracia. En este tiempo era la dispensación de la ley, pero ahorita estamos en la dispensación de la gracia, donde todo, si se puede decir literalmente hablando, es más fácil. Y yo me imaginaba, vean, yo escuchaba esa voz que me hablaba, la ley de Moisés, y yo me acuerdo que yo estaba soñando algo así más o menos, pero no recuerdo bien. Y yo me metía cuando estaba estudiando, estaba leyendo, estaba viendo prédicas de la ley mosaica, y como les digo, sería mucho explicar, o sea, mucho, es una ley que yo me metía y yo lo vivía, hermanas, pero lo más importante que le decía a Dios, bueno, es mucho estudio, se me hace muy difícil, porque es esto, son reglas, hay tantas cosas que explicar, o sea, es un estudio tan profundo que no se acabarían 15, 20 minutos. ¿Qué quieres que hable? Señor, dime qué quieres que hable, o sea, y Dios traía en mi corazón, vea, también
Juan 3:16. Antes de que él me diera esta palabra de la ley mosaica, días antes yo estaba orando y ayunando y yo escuchaba Juan 3:16 en mi corazón. Juan 3:16 lo sentía, más que nada no lo escuchaba literalmente, lo sentía, y yo me acordaba del sacrificio de Cristo en la cruz. Decía, Dios, tú quieres que yo les hable de Juan 3:16, que les haga una prédica, pero confírmamelo, ¿va? Porque yo quería otra confirmación, porque yo lo sentía en mi corazón. Estaba orando con una hermana, estábamos ayunando y orando. Entonces cuando yo me quedé dormida, ¿va? Y escuché esta palabra, la ley mosaica, yo decía, wow, entonces no quieres que hable de Juan 3:16, pero cuando yo empecé a estudiar esta palabra, o sea, Dios me hablaba a mí de la que yo comparara y que yo les trajera a ustedes en comparación la ley mosaica, la ley antigua, porque a veces decimos, no, porque mucha gente toma como que la ley de Moisés ya no cuenta, que ahora estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Pero hay mandamientos que son los mismos, pero como el de amarás a tu prójimo, como el de no matarás, todos esos estaban en el Antiguo Testamento y están no, y hay cosas que vienen a lo mismo, ¿verdad? Lógico, en aquel tiempo habían mandamientos que eran para los sacerdotes, eran para los de las sinagogas y eso, no para nosotros, pero también no podemos dejar afuera muchos que sí, en este tiempo tenemos que traerlos, porque es una ley que era en el Antiguo Testamento. Tenemos una ley nueva, ¿verdad? Que cuando Cristo vino a la cruz, murió crucificado por nosotros, vino el tiempo de la gracia, vino el tiempo de que yo me arrepiento y tengo una oportunidad, no me van a apedrear, vino el tiempo de que si yo hacía brujería, no me van a quemar en la hoguera. Me viene el tiempo de que si yo robaba, o yo robé, o yo robo, a mí no me van a mochar las manos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, y era lo que Dios me marcaba en este estudio, ¿va? O sea, tanto es estudiar la ley mosaica, porque tiene mucho estudio y mucho aprendizaje, y Dios me daba la muerte de Cristo en la cruz. Lo más importante de esta ley que me daba Dios y que me hacía entender y que quería que les compartiera, hermanas, en esta noche, es que nosotros tenemos que valorar la ley donde estamos, la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en esta cruz, gracias a esa sangre derramada en esta cruz, gracias a esa sangre que se derramó por mí, por cada uno de ustedes, los que están oyendo. Nosotros tenemos una bendición tan grande de no ser apedreadas, de no nos mocharnos las manos, de no ser ahorcadas. Nuestros hijos que están en desobediencia, porque no hacen caso, porque no quieren seguir a Dios, o porque sufrieron, o cualquier pretexto que nosotros queramos poner, no tienen esa bendición de que tienen una madre que ora, intercede, y esa protección, esa ley de gracia llega hasta ellos. En el tiempo antiguo no era así. Entonces el Señor quería que en esta noche yo les recuerde que valoremos el sacrificio de Cristo, que leamos la ley mosaica, que nos metamos. Quiere que ustedes investiguen de esta ley, porque esto es de Dios, esto no es de mí, hermanas. Y yo le decía a la hermana Eli, y Dios sabe que no miento, porque si yo mentiría, estoy hablando la palabra de Dios, estoy predicando en esta noche, estoy haciendo un juramento delante de Dios al orar, a honrarlo y pedir su Espíritu Santo que venga a hablarme. Yo estaría mintiendo, yo sería juzgada. Dios me dio esta palabra, me despertó, escuché su voz, no puedo descifrar cómo era, porque no puedo, pero me decía la ley mosaica, háblales de la ley mosaica. Y yo decía, ¿pero qué? Porque Cristo quiere que investiguen, hermanas, que investiguemos a fondo lo que sufría la gente de antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De cómo eran las leyes antes, y que nosotros ahorita que estamos en la gracia, en la muerte de Cristo en la cruz, no valoramos. ¿Por qué? Porque seguimos en desobediencia, seguimos haciendo lo que nos da la gana. A veces, como yo lo he contado muchas veces cuando me ha tocado traer la palabra, a veces yo digo una mentira piadosa. Esa mentira piadosa abre tantas puertas y vienen tantas cosas a mi vida por haber abierto esa puerta, y vienen consecuencias, como en el pueblo de Israel que desobedeció, vino consecuencias para ellos, vienen consecuencias para mi vida, y después yo le ando echando la culpa a Dios de lo que a mí me pasa. Yo vengo a decir, ay, es que yo una mentirita piadosa, es que yo miré al marido de la amiga, por decirlo así, por ejemplo, o es que yo me comí una uva en el rancho o en el fiesta, en una tienda, porque no es robar, nomás es una, y estoy robando, eso es robar, estoy abriendo puertas al enemigo, que el enemigo entre a mi vida, y no estoy valorando el sacrificio de Cristo en la cruz, porque desde robar una uva hasta matar a alguien es pecado, y estamos desobedeciendo, y todo eso viene a consecuencia de nuestras desobediencias ante Dios, y viene como herencia para nuestros hijos, que que una cervecita no hace daño, que un cigarrito no hace daño, son cosas que a Dios no le agrada, porque la palabra del Señor dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, los mentirosos, o sea, ahí viene, está escrito en la ley nueva, en la ley de Jesucristo, y el Señor quería que hablara. Yo decía, Señor, por medio de esta palabra, por esta enseñanza, por esta prédica, Él quiere que recordemos lo más importante que conlleva el sacrificio de Cristo en la cruz, y este es el último versículo que yo les
les quería decir Juan 3:16. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no habría ley de Cristo a lo mejor, y no tendríamos la salvación por fe, por su gracia. La salvación por la ley de Moisés se basa en la obediencia a una ley estricta, mientras que la ley de Cristo se basa en la gracia de Dios. Ley de Moisés: esfuérzate por cumplir la ley y no vivir ninguno de sus estatutos. Jesús envió su Espíritu para que viviera dentro de nosotros. Su Espíritu nos ayuda a cumplir su ley. Ejemplo, cuando yo soy débil, cuando yo he estado en fiestas de mis familiares, ¿verdad? Y que una cerveza y que volteo, y que a mí Cristo me sacó del alcoholismo, a mí Jesús me limpió. Yo era alcohólica, yo me drogaba, y cuando yo conocí a Cristo, yo le pedí a Dios que me quitara esto, y yo le decía a Dios: yo no quiero ser así, yo quiero servirte bien. Yo ahorita, para la honra y gloria del Señor, ya tengo 4 años que no tomo, pero cuando yo estoy en las fiestas de mi familia o de alguien que me invita, y que yo he ido, ¿ve? Que hay alcohol y que hay esto, o sea, mi mente, mi carne quiere flaquear, y yo estoy, ay, pero que y hay algo dentro de mí que me dice, no, me avergüenza. O cuando se me mueve la patita porque sale una música, o están bailando, porque yo no debo ni en primera de estar en ese tipo de lugares, pero ahí voy de desobediente. Y ahí está la patita queriéndome bailar, pero hay dentro de mí la misericordia de Dios. Su Espíritu Santo me renarguye y me hace entender que yo ya no vivo en mí, que Cristo vive en mí, que yo ya no puedo hacer lo que a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque ya conocimos de Dios, ya vivimos para Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, yo lo he dicho, cuando estamos caminando con Dios, ya no hay vuelta atrás. O le sirves a Dios, dice su palabra, que le tenemos que servir. Más vale no haberle conocido que conocerle y dejarlo. Porque yo en ese tiempo yo tambaleaba, y yo decía, había algo dentro de mí que no me dejaba y me avergonzaba en el momento que yo quería hacer lo malo. Era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Y qué triste para Dios, que sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, y lo digo por mí principalmente, que cuando yo he estado en situaciones donde hay cosas que no agradan a Dios, ahí ando tambaleando por pecar. Y aún así Dios, en su misericordia, viene el Espíritu Santo y no me deja. Entonces Jesús mandó su Espíritu para que viviera dentro de nosotros. Él nos ayuda a cumplir su ley, hermanos. Cuando si no podemos, hay que pedirle al Espíritu. La ley es la voluntad de Dios, y la gracia es el poder hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios es un don gratuito. Dios no nos pide sacrificios como antes, que había que hacer sacrificios. Dios no nos pide nuestros corazones, nos pide obediencia. Hay veces tengo en Facebook, vea, familia, tengo conocidos, y me acuerdo mucho que hace tiempo un familiar puso, yo sé que lo hacía burlándose de mí, ¿verdad? Porque pues cuando uno conoce a Cristo, vienen enemigos de tu propia familia, porque enemigos literalmente hablando, porque te atacan, se burlan. Yo he pasado por eso. A mí me dolía al principio, y a veces me duele porque soy ser humano, pero yo digo, si yo pierdo amigos o familia por seguir a Cristo, es como si no perdiera nada, porque yo sé lo que me espera en el reino de los cielos, y yo sé que el día de mañana que ellos necesiten, ahí voy a estar yo con ese amor que Dios me da para ir a hablarles. Y yo veía esta persona en mi familia, ¿verdad? Que ponía un comentario burlón, un meme, y ponía, ay, me voy a emborrachar, me voy a drogar, voy a hacer lo que me dé mi gana, y luego me hago cristiano y Dios me perdona. Jaja, así lo hacen todos. Ok, sí, si tú te arrepientes de corazón, Cristo te va a perdonar, pero las consecuencias ahí van a estar. Amén. Las consecuencias de lo que tú hagas mal, ahí van a estar. Cristo te perdona y te levanta y te dice, sigue caminando, pero las puertas que tú abriste, la burla que tú hiciste, tiene consecuencias, y lo más triste, que esas consecuencias van a alcanzar a tus generaciones, a tus hijos. Si tú no te arrepientes a tiempo, vas a sufrir las consecuencias, como el pueblo de Israel sufrió consecuencias, y también querían culpar a Dios de su desobediencia. En este tiempo Dios me recalcaba estudiando esto, que nosotros muchas veces, y yo lo digo por mí principalmente, me acuso, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que estar en fiestas mundanas es algo que no es nada. Si tuviéramos los ojos espirituales correctamente, si estuviéramos delante de Dios correctamente, como Dios le agrada, nosotros pudiéramos ver todos los demonios que están ahí. Demonios de alcoholismo, demonios de fornicación, de lujuria. Pudiéramos ver lo que hay en nuestro alrededor, y nosotros como hijos de Dios pudiéramos ver que nos deberíamos de estar ahí. Yo le sirvo a Dios ahorita, pero yo voy a las fiestas y me gozo, hay música y aplaudo, y dejo que mis hijos anden ahí bailando y gozándose, y luego vienen las consecuencias de que por qué tu hija no es libre. Luego viene la consecuencia de que por qué tu hija tiene ataques demoníacos, porque tú misma abres puertas, tú misma dejas entrar lo que a Dios no le agrada. Y Dios me hablaba por medio de esta prédica que dejemos de hacernos los ciegos.
hay una ley de gracia. Hay que darle el valor que tiene. Hay que darle el valor a Cristo en la cruz, porque Él vino a morir por mí, por ti y por los que están escuchando. Él derramó su sangre. Él sabía, como Dios sabía que el pueblo de Israel iba a fallar. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a renegar. Dios sabía, pero aún así Dios cumplió su promesa y los liberó. Pero hubo consecuencias. Hoy en esta noche Dios me habla de que hay tiempo de gracia y que Dios nos ama y que nos pongamos a cuentas con Él, porque si no valoramos la ley de Cristo, que es la ley de gracia, la dispensación de la gracia, la trompeta va a sonar y aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Por desobedientes, porque no valoramos el sacrificio, no valoramos la oportunidad que Dios nos da de estar en la gracia y no estar en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en la ley de Moisés, lo repito una vez más, yo ya hubiera muerto apedreada. A lo mejor a mis hijos les hubiéramos echado las manos, mas sin embargo hoy estamos delante de Dios por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y porque Dios nos habla en esta noche que quiere que comparemos, quiere que estudiemos más lo que era la ley antigua y que no nos olvidemos que en esa ley antigua hay mandatos que tenemos que cumplir todavía y que en esta noche nos acuerda que vino su Hijo y Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz y para que hubiera esa oportunidad de salvación, y no nomás para mí, no nomás para ustedes, sino para sus hijos. Y si Dios no te ha, como lo dije la otra vez, si Dios no te ha dado lo que tú le estás pidiendo, pídele a Dios que te muestre que estás fallando, o que pídele a Dios que te muestre qué es lo que no le está agradando, y que sea el Señor mostrándote para que tú cierres esa puerta, pidas perdón y te levantes, y el Señor pueda cumplir su promesa en tu vida, así como lo cumplió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que en su desobediencia y en sus habladurías y todo lo que ellos hicieron, los llevó a las prometidas, no a Moisés, no a los que iban con Moisés, a lo mejor a sus hijos, a sus nietos, tataranietos, no lo sé. Entraron a la tierra prometida. En esta noche Dios quiere que nosotros lleguemos a la tierra prometida junto con nuestros hijos, ¿verdad? Pero si estamos desobedientes y no valoramos lo que Dios hizo, Cristo hizo por nosotros en la cruz, yo dudo mucho que lleguemos. Dios nos está hablando, a lo mejor no pude explicarlo bien como ustedes quieren que es entender, ¿verdad? No lo sé, yo pongo lo que Cristo pone en mi corazón, lo que Dios me dio, que quiere que esta noche hablemos y leamos la ley mosaica, la ley de Moisés, pacto mosaica, y leamos la ley de Cristo, la gracia de Cristo, la dispensación de la gracia, la oportunidad de una nueva vida, la oportunidad de que no tengo que sacrificar nada, ni un animal, ni tengo que ir a que me azoten o que me maten ahí en la hoguera. No, simplemente aceptando a Cristo con nuestros corazones, porque todo esto de las leyes, todos estos los mandamientos, todos, si nosotros obedeciéramos uno solo mandamiento de todos los mandamientos de los 316 o 613 que habían en el Antiguo Testamento a los que hay ahora, los 10 mandamientos que tenemos, ¿verdad? Si obedeciéramos uno solo que conlleva a todo en un resumen, que es amar a Dios. Si pedirle a Dios el amor de Él, nosotros no robaríamos, no mentiríamos, no fornicaríamos. ¿Por qué? Porque cuando amas no lastimas, cuando amas no robas, cuando amas tú tienes remordimiento y dices no lo voy a hacer. Entonces eso no batallaríamos, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho, y en esta noche pues Dios quería que les compartiera esta palabra, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición. A lo mejor fue un poquito duro, a lo mejor fue un poquito que hablé duro, pero así Dios lo ponía en mi corazón, ¿verdad? Y primero que nada les vuelvo a decir, era para mí, que yo tengo que entender el sacrificio de Cristo, que yo tengo que valorar más y dejar de estar haciendo, como siempre lo he dicho, y lo he dicho varias veces aquí, mis berrinches de que sí, que hoy no quiero, que hoy sí puedo, que mañana no. No, ya estamos en la dispensación de la gracia y ya estamos a punto de entrar a la última dispensación, que es la venida de Cristo, el arrebatamiento, y no vaya a ser que por desobedientes nos quedemos o por no valorar lo que Cristo hizo en la cruz, y lo más triste, nuestros hijos. Nosotros estamos aquí llamados para llevar las buenas nuevas, y para ir a predicar y para servirle a ese Dios con amor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios les bendiga, hermanas. Esto era los que les quería compartir, y como siempre, ahí con el perdón de la hermana Eli, antes de despedirme quiero cantar una alabanza que se llama, un pasito más, que se llama Yo quiero menguar, y dice así: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar
para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Amén, Señor. Gracias, hermanas. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga, ¿verdad? La hermana Mara Caro, que ha traído la palabra esta noche. Muy bonita palabra, ¿verdad? Que el Señor nos trae y nos habla. Y pues quiero darle las gracias a cada persona que ha estado aquí en TikTok. Ya estamos transmitiendo en vivo. Que Dios les bendiga. Aquí estamos trayendo en vivo prédicas todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Así que los que gusten seguir esta página, aquí vamos a estar trayendo esta palabra con la ayuda de Dios. Palabra de Dios que siempre habla nuestra vida, nuestro corazón, y que Dios los bendiga grandemente.